Nuevamente, muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad, continuando con nuestro último día dentro de las jornadas de ciencia de datos, tenemos la grata visita de la profesora Luz Yalili Uriarte. Aquí la profesora nos va a hablar más acerca del tema de estrategia de datos y modelos de negocios. Aquí la profesora es experta en la parte de gestión y el uso de los datos dentro de la gestión empresarial y nos va a dar este enfoque del uso de datos, estrategia de datos e inteligencia de negocios dentro de lo que va a ser el sector empresarial. Estimada profesora, muchas gracias por aceptar la invitación. La palestra es suya. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar presentándoles, hablándoles un momentito. Sé que muchos tienen deseos, ansias de retomar esta carrera, así que me hace mucha ilusión también poder acompañarlos en esta pequeña parte, ¿no?, de la vida para ver si pueden decidir o qué van a decidir hacer en este tiempo. Entonces, mucho gusto, muchísimas gracias. Y así vamos a empezar. Confirmen si pueden ver mi pantalla. Y ya se puede ver la pantalla. Genial, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Se está viendo. Bien. Bueno, yo quería empezar esta charla poniendo esta imagen porque creo que es clave entender un poco que el mundo de los datos es muy grande, ¿no? Ya creo que sus anteriores expositores les comentaban todo lo que se puede hacer y todo lo que hay en este mundo. Es una carrera muy interesante, es algo nuevo que está surgiendo, bueno, que ha surgido hace años realmente, pero se dice nuevo porque falta explotar todavía mucho más, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos como elemento importante para hablar ya de estrategia de datos y modelos de negocios es justamente hablar de datos. Tenemos un montón de información, ya saben, nosotros estamos generando datos, generando información cada vez que entramos al Internet, cada vez que navegamos en nuestro celular, estamos usando una aplicación como TikTok, como Facebook, Instagram, etcétera, o escuchando una música en Internet, o paseando por la calle cuando tenemos, por ejemplo, cámaras que nos están capturando con una imagen. Entonces, el mundo está ahorita para nosotros lleno de datos, ¿no? Lleno de datos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Por eso es importante hablar, sabiendo que tenemos este mundo tan grande de datos, entender un poco cómo se mueve la estrategia de datos y qué hay, ¿no?, qué modelos de negocios o cómo se forman los negocios a partir de estos datos, ¿no? Una de las cosas que seguramente han escuchado es que el Big Data y la data y todo este mundo de datos es el nuevo petróleo, ¿no?, del siglo XXI. Entonces es como que es el boom, hay muchísimo y hay muchísimo que explotar, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí nos tenemos que preguntar de qué sirve el petróleo si es que no se ha refinado, ¿no? ¿Qué pasa con el petróleo que no está refinado? Bolivia, por ejemplo, es un país exportador de petróleo y es un exportador de petróleo así, al raleo, tal cual, ¿no? No le damos mucho valor agregado. Entonces, lo importante con el petróleo, con los datos ahora, es producir justamente un producto de valor agregado que ayude en algo más, ¿no? Por ejemplo, en el caso del petróleo podremos tener gas, plástico, productos químicos que sean de utilidad justamente para ya hacer el uso de ese petróleo, ¿no? El objetivo entonces siempre es lograr una actividad rentable, que los datos tienen que ser divididos, analizados, entender cuál es el valor que generan. Y claro, eso se dice y se dice, ok, qué lindo, pero ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo vamos a lograr que estos datos generen valor? ¿Qué se necesita para lograr que estos datos generen valor? ¿O qué están haciendo las empresas para lograr que estos datos tengan algún valor, ¿no? Entonces, aquí principalmente tenemos que hablar de cómo podemos desarrollar un negocio con base a estos datos. Recuerden que en realidad las profesiones están diseñadas porque hay un mercado que las está necesitando. Entonces, las empresas tienen contadores, las empresas tienen financistas, tienen encargados de marketing y abogados, ¿no?, y de todas las profesiones.
Y también las empresas están requiriendo gente que tenga los skills de analítica de datos, de ciencia de datos, de business intelligence y todo lo que tiene que ver con el mundo de los datos, ¿no? Las empresas necesitan justamente desarrollar su negocio con esos skills, ¿no? De las personas. Pero para que los skills sean complementarios, en realidad la persona y el negocio también tienen que entender cómo se quieren lograr o qué se quiere lograr mediante el uso de los datos, ¿no? Es importante entender, hay un montón de datos, pero ¿qué hacemos con ellos, no? ¿Cuál es la oferta que hay? ¿Qué voy a hacer yo con los datos? Perdón, estoy escuchando, creo. Hola. No. Ok, perdón. Bien, les decía entonces que hay que entender qué es lo que la empresa quiere lograr mediante el uso de datos, ¿no? ¿Cuál es la oferta a través de los datos? ¿Qué están deseando hacer? Los datos y cómo se van a adquirir, porque claro, los datos están por ahí y hay que entender cómo vamos a lograr capitalizarlos. ¿De qué manera se van a procesar los datos y cómo se van a aplicar esto que vamos a encontrar a una empresa, ¿no? Otra cosa que se preguntan es cómo se va a monetizar, o sea, cómo voy a ganar plata a través de los datos. ¿Se puede hacer eso? No. Y, por supuesto, cuáles son las barreras que podemos encontrarnos al querer lograr ese objetivo, ¿no? Son muchas preguntas, es cierto. Uno cuando está empezando en la universidad seguramente no sabe y dice, no, ni siquiera conozco bien cómo funcionan las empresas. Entonces hay que focalizarnos, ¿no? Hay muchas preguntas. Pero básicamente lo que hay que entender es que cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿no? Genera dinero. Cualquier idea relacionada a cualquier cosa va a generar dinero. Lo importante es que tratemos de sacarle un beneficio, ¿no? Y no se trata del dinero simplemente por hacerse rico, sino más bien tratar de encontrar el beneficio. Si uno encuentra el beneficio, algo que sea útil, seguramente después va a poder encontrar y va a poder ser remunerado y va a tener dinero, ¿verdad? Entonces esas ideas que nos ayuden a entender bien cómo vamos a explotar los datos es lo que importa cuando se habla de estrategia, ¿no? Cuando hablamos de estrategia y cuando las empresas están buscando hacer que esa información sea útil para la empresa. Pero entonces, decíamos que el mundo de los datos es tan grande, aparecen yo como usuario, en este caso estoy usando los datos y tengo conexiones por todo lado, estoy dejando mi huella digital, ¿no? Cada vez que entro al celular, cuando uso la computadora, si estoy mandando emails, incluso cuando hago una llamada, estoy mandando mensajes, simplemente al navegar por internet, yo estoy dejando mi huella digital. Entonces los datos, ya hemos dicho, están por fuera y las empresas también están buscando como que, ¿qué hacemos, no? Con esa información. Entonces a partir de este mundo que se llena de datos y de esa interacción que tenemos las personas con el internet, básicamente, es que aparecen muchas ideas de negocio, ¿no? Muchos modelos de negocio que se basan primero en internet y después obviamente en la base, en la información que se está generando a través de internet, ¿no? Entonces ahí aparecen muchos modelos de negocio, por ejemplo el e-commerce, ¿no? Ahora, después de la pandemia, se han multiplicado los negocios a través de internet. ¿Por qué? Porque ya no se podía hacer la venta directa, entonces la gente ha puesto aplicaciones o han entrado en boom las aplicaciones que venden a través de internet, ¿no? O el dropshipping, seguramente ustedes conocen, las tiendas de Amazon, Alibaba, etcétera, están buscando poner una tienda online y nosotros seguramente hacer una especie de intermediación para hacer dropshipping, ¿no? Y también hay información de por medio. O el marketing de afiliados, ¿no? Yo me afilio un producto, lo promociono y entonces estoy ahí, ¿no? O servicios de nube y servicios as a service, ¿no? Que ayudan a que la información, los sistemas, etcétera, estén distribuidos, pero yo también los puedo trabajar, ¿no? O Google AdWords, ¿no? Toda la información que se va generando y cómo los sitios se van acomodando, la generación de leads, que son más bien buscar la información de clientes que están como interesados en comprar un producto, pero pues se quedan a medias. Entonces después yo los tengo que tratar de jalar y persuadir para que compren mi producto, ¿no? Crowdfunding, etcétera, ¿no? Hay un montón de negocios que se han generado una vez que el internet ha empezado a explosionar. El uso del internet, no solamente la existencia del internet, sino el uso, por ejemplo, cuando hablábamos de la pandemia. Entonces, ideas de modelos de negocio hay un montón y hay otros modelos de negocio que se fundan
en datos, ¿no? ¿Y de quién creen que estamos hablando primero? A ver, piensen. Pues el negocio más grande, o los negocios más grandes relacionados a datos, el ejemplo más grande es Facebook, ¿verdad? Facebook tiene en su propiedad cantidad de millones y millones de usuarios. Ahora, obviamente no solamente es Facebook, ¿no? Pero las redes sociales en general están obteniendo un montón de información de nosotros y tienen millones y millones de datos de nosotros. Facebook, WhatsApp, Instagram, y bueno, más abajito están las otras, pero en realidad esta era una tendencia de hace años y ahorita TikTok le ha ganado, por ejemplo, TikTok está en el top, hay un montón de usuarios, YouTube se ha metido ahí para tratar de capturar usuarios. Entonces el mundo ahora de los negocios ya no solamente está en el negocio en sí, ¿no? Sino está en el negocio en Internet. Y por debajo, ya saben, la data, ¿no? La data tratando las empresas tratando de hacer algo con estos datos. Pero ¿cómo se hace eso? ¿No? Hay que unir los conceptos no solamente de negocios, de datos, hay que tratar de ver un poquitito cómo los negocios tratan de encontrarle valor, ¿no?, a los datos y buscar esa información. Entonces, no sé si han oído escuchar del Canvas Model, del modelo Canvas, que ayuda a encontrar, es un esquema justamente, que ayuda a encontrar cuál es el valor añadido o el servicio, el producto de valor, la propuesta de valor, ¿no?, que le vamos a dar a un negocio. Es un esquema simple que se utiliza cuando se están iniciando los negocios, se utiliza para validar inclusive proyectos que van a generar dinero. Entonces, la clave aquí cuando hablamos de datos es encontrar que este valor añadido la data pueda estar al centro de este valor añadido, ¿no? Ahora, no siempre es la data per se, o sea, no es la data como yo quiero estos datos, esta cantidad de datos, sino qué se hacen realmente con los datos. Las preguntas que nos hacíamos al principio pueden ser y nos pueden indicar algo que nosotros podamos hacer con los datos, ¿no? Entonces, utiliza este modelo Canvas. Yo les invito a que lo revisen un poco también. Van a encontrar mucha bibliografía en Internet que nos ayuda a entender cuál es el valor, ¿no?, de ese negocio que queremos hacer y va identificando todas las actividades, ¿no? Busca, por ejemplo, quiénes son los clientes, ¿no? Cómo después al encontrar ese nicho de cliente, yo me voy a relacionar con este cliente, qué canales voy a utilizar para utilizar mi comunicación, ¿no? En general estamos hablando de Internet, entonces, por ejemplo, un canal es Internet, ¿no? Luego, ¿qué asociaciones claves yo tendría que hacer para que este valor que yo estoy pensando darle a mi cliente se pueda cumplir, ¿no? Tal vez hay actividades claves que yo tenga que hacer para que mi negocio funcione, o recursos así imposibles de salvar y que yo tenga que trabajar con ellos para que mi negocio funcione, ¿no? Y por debajo, este modelo nos presenta el análisis de cuánto ingreso voy a generar y de cuánto costo me va a tomar hacer todas estas actividades, ¿no? Incluyendo las personas, incluyendo las plataformas que voy a utilizar, etcétera. Entonces, un negocio más bien es un modelo simple que ayuda a entender cómo las empresas generan dinero, ¿no? Entonces, ya que estábamos hablando de Facebook, vamos a hacer un pequeño análisis del Business Model Canvas, de este modelo, para entender qué es lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, la propuesta de valor que tiene Facebook es básicamente conectar con mis amigos, ¿verdad? O sea, está ahí la plataforma y yo lo que voy a hacer es conectarme con mi cliente, con mi amigo más bien, y lo voy a poder ver, voy a poder seguir sus historias, voy a saber qué está haciendo. Incluso ahora me da recomendaciones, o más bien me dice los cumpleaños, ¿verdad? Y me da la información de todo mi círculo. También lo que me da es una información relevante de lo que yo quiero comprar, ¿no? Ahorita parte de la propuesta de valor justamente de Facebook es entender qué es la información o más bien las compras que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, esto se basa en el análisis de datos, ¿no? El negocio de Facebook realmente es trabajar con los datos. Entonces, para nosotros que recién estábamos pensando en una carrera como esta o incluso buscando la forma de hacer otros negocios, es importante entender cómo una función como la de Facebook, que es básicamente conectar mis amigos, por debajo tiene una propuesta en la que se agarra y se basa en el tratamiento de la información, en el tratamiento de los datos, ¿no? Entonces, la propuesta de valor está ahí, la de Facebook.
¿Cuáles son sus clientes? Pues sus clientes directos son los usuarios, ¿verdad? Los usuarios, nosotros que tenemos una cuenta y bueno, vamos colocando nuestros datos y vamos dándole like a ciertas cosas y vamos posteando eventos y vamos colocando inclusive en el lugar en el que estamos, etcétera. Nosotros somos los usuarios de esa plataforma que tenemos esta propuesta de valor de conectar con nuestros amigos, pero en realidad estamos dando nuestros datos, ¿verdad? Y cada vez que accedemos, igual hay una como política para asegurarnos de que la información que estamos proveyendo es solamente para nosotros, pero por detrás, los grandes volúmenes de información sí se están trabajando para que nuestros clientes, realmente para Facebook, los clientes más bien nos puedan ayudar a generar publicidad, ¿no? O sea, realmente Facebook utiliza estos datos para generar la publicidad. Entonces es interesante porque muchas empresas actualmente tienen muchos sistemas, y tal vez ustedes tienen amigos que conocen que funcionan, que trabajan en sistemas haciendo desarrollos. Todo ahora está a través de un sistema, ¿no? Se puede registrar un sistema en el banco, uno va a hacer cualquier transacción, hay sistemas incluso en la administración pública. Entonces todo ya está sistematizado, está muy bueno, está muy bien. Y por debajo de ellos hay datos. Entonces, saber capitalizar estos datos es un elemento que nos va a dar una diferencia, ¿no? Para nosotros que vamos a trabajar con la explotación de los datos. Entonces, en el caso de Facebook, les decía que sí, nosotros somos los clientes como usuarios y también las empresas que generan publicidad para nosotros mismos. Entonces, el negocio es redondo, ¿no? Facebook ha sabido encontrar justamente esa pepita de oro, ha sabido convertir el petróleo en realmente darle un valor agregado, ¿no? Bueno, entonces, si seguimos el modelo de negocio, el Business Model Canvas, para entender cómo Facebook trabaja con los datos, podríamos ver que las relaciones con los clientes, por ejemplo, es mantener, ¿no? El efecto de la red, ¿no? Es como que te mantiene cerca, pero también te mantiene lejos, ¿no? Para que tú no te vayas como cliente. Se asegura de tener la data restringida, pero también se asegura de que tú consumas esa información, ¿no? Hay un efecto ahí entre cuando tú eliges la información que es importante para ti, es probable que te estés perdiendo otra información. Así es, ¿verdad? Eso es bueno y es malo. No sé, en las elecciones, por ejemplo, uno quisiera, si está más afín a un partido, uno va dándole like a ciertos comentarios y se queda seguramente con ese tipo de información, ¿no? Y bueno, te pierdes del resto, pero es parte justamente de esto, de este análisis de información. Los canales que utiliza Facebook, bueno, ya saben, es la web, son las aplicaciones móviles, entonces siempre estamos en contacto con ellos a través de estos canales. Sus aliados clave para Facebook son sus partners, ¿no? Los aliados que les ayudan a generar contenido, que les ayudan a generar publicidad. Sin ellos tampoco podrían completar el círculo de generar ese valor en los datos, ¿no? Siempre tienen que venderles. Hay un montón de actividades claves, y aquí está justamente la administración de datos, que es importante para que el modelo de negocios de Facebook funcione. Sin esta administración de datos, sin esta administración de la información que tiene de los usuarios, no se podría completar esta propuesta de valor, ¿no? Si los datos se manejan de manera incorrecta, entonces es posible que nos llegue una publicidad errónea, por ejemplo, ¿no? No solamente se trata del funcionamiento de los sistemas, sino también se trata de cómo me va a llegar la publicidad a mí. Es cierto que los algoritmos no tienen una precisión al 100%, pero se acercan muchísimo, ¿no? Ellos están trabajando todo el tiempo con científicos de datos que les ayudan a generar algoritmos. Entonces, obviamente la plataforma también está desarrollándose y mejorándose todo el tiempo. La gestión de contenidos, que es qué es lo que nos van a mostrar a nosotros, qué información o qué publicidad nos van a mostrar, también se está gestionando muy bien, ¿no? Y obviamente hay recursos clave para administrar todas estas plataformas, ¿no? La plataforma de datos, la plataforma de contenidos y la plataforma en sí del desarrollo y de lo que es Facebook en este caso. Y bueno, no se salvan la parte de costos, porque obviamente todo esto genera costos, ¿no? Y ahí está justamente el centro. Los datos generan igual costos, ¿no? O sea, almacenar tanta información, es cierto, tiene un costo grande, tienen servidores por todos lados, tienen replicación de información. Ustedes como usuarios seguramente cuando navegan en su celular han visto que
cuando no es muy rápido, provoca, ¿no? Provoca desesperación tal vez, entonces quieres que sea más rápido. Y Facebook también está trabajando porque la experiencia sea mucho mejor, ¿no? Y por supuesto, la parte del revenue streaming, que es cómo gana dinero, realmente es free, es una plataforma free, pero gana dinero de la publicidad, ¿no? Y obviamente la publicidad, ya saben, está relacionada con los datos. Esto es la parte de Facebook, ¿no? Y decíamos, Facebook sí genera la información y puede aprovechar los datos. Pero como las empresas locales, nosotros que estamos en Bolivia, podríamos decir que aprovechen los datos. Pues hay de todo, ¿no? Nosotros sabemos que en el mundo y cada vez en nuestro alrededor siempre hay más vendedores, siempre se está generando más ofertas. Si uno pone un puestito inclusive de venta, al lado ya está la competencia, ¿verdad? Van generándose nuevas cosas y el cliente tiene que decidir cuál es la mejor elección. Entonces nosotros para eso tenemos que ofrecer justamente el mejor producto, tenemos que vender, apoyar seguramente a la publicidad o a la presentación del producto, pero conociendo cuál es el comportamiento de estos clientes, ¿no? Hay más compradores también, es cierto, porque como la oferta de productos se amplía, entonces yo que compraba solamente un celular, ahora puedo tener dos, ¿no? O puedo tener dos chips. Entonces los compradores y la cantidad de compras que se van realizando se va incrementando, ¿no? También las visitas a los sitios se van incrementando. Entonces la data se va multiplicando, este negocio no se acaba, tenemos un montón de oportunidades, pero sí hay que saber capitalizarlas. Ahora, otra mirada que se tiene para que las empresas actualmente puedan aprovechar y puedan tener una estrategia basada en datos es asegurar, si yo no puedo mejorar mis ingresos, en realidad lo que tengo que hacer es bajar mis costos, ¿no? Y en realidad hay muchas ineficiencias en las empresas. La verdad es que hacer las cosas, por hacer las cosas muy rápido, a veces no siempre se hacen bien. Entonces hay muchas oportunidades de reducir costos, ¿no? Eso también provoca que haya una reducción de precios, ¿no? Porque lo hago mejor, ya produzco un celular en este estilo China, por ejemplo. Si produzco un celular a un precio mucho más bajito, entonces los precios bajan, ¿no? Se incrementan los volúmenes de producción, ¿no? Y también hay retornos de inventarios más altos, porque como todos están compitiendo, entonces es un proceso que no se acaba, ¿no? Pero también hay inversión en procesos y tecnología. O sea, las empresas tratan de mejorar, tratan de hacer que en toda esta cadena se basa con la información y nosotros podemos identificar dónde hay oportunidades en reducir costos, dónde puedo reducir precios, si es que ha habido un cambio, digamos, en los materiales con los que estoy trabajando. Puedo mejorar mi inversión, tal vez no siempre tengo que reducir el costo, sino más bien tal vez lo puedo aumentar, pero tengo que reducir algunos procesos, o más bien mejorar la tecnología con la que estoy trabajando y voy a lograr reducir un costo, ¿no? Entonces, en las empresas igual hay oportunidades muy grandes para poder trabajar con datos. Y al principio les decía que lo que se necesita es justamente personas que puedan trabajar con estos datos, ¿no? Entonces, ahora sí, entendiendo que hay negocios que trabajan estratégicamente con la información, es importante entender quiénes pueden ayudar con el manejo de esta información, ¿no? Y aquí viene justamente qué campos tenemos nosotros, ¿no? Sabiendo que esta carrera específicamente es la carrera de ciencia de datos, hay una amplia gama de títulos relacionados a ciencia de datos. Uno de los más básicos es el analista de datos. En general, las personas empiezan haciendo análisis de datos que trabajan con un poco de estadística, con matemática, preparan los resultados, tratan de entender un poco cómo funciona el negocio y generan oportunidades para que en las empresas puedan entender, ¿no? Dónde hay ahí un poco una posibilidad de mejorar. También están los expertos en Machine Learning, en Data Science, ¿no? Que ayudan justamente con el conocimiento de los algoritmos, las mejores prácticas que se puedan utilizar en esos procesos, ayudan a modelar y a generar estos modelos de información para hacer análisis predictivo, para entender cómo se va a comportar mi mercado, para entender qué es lo que está sucediendo con mis ventas.
y entiendo que anteriormente tenían, por ejemplo, varios oradores que les han comentado que ellos son científicos de datos, ellos trabajan en esta área justamente, ¿no? Están trabajando para tratar de sacar conocimiento a los datos, entender cómo se puede mejorar ese negocio, entender dónde está la información, cómo se puede explotar esa data y dónde mejorar ese número, ¿no? Es generar más dinero para el negocio, ¿no? El otro es el implementador de datos, que trata de implementar justamente los algoritmos como un operador de datos. Implementa estos algoritmos que ya se han producido y se asegura que se mantengan, ¿no? Y cuando hay algo que está medio raro, que hay un indicador que está raro, entonces esta persona lo que avisa, ¿no? Verifica y lo devuelve otra vez al experto en Machine Learning que le indica que hay que hacer una revisión. ¿Por qué sucede este proceso? Y lo han debido ver anteriormente, es un ciclo continuo de generar algoritmos de Machine Learning que son muy interesantes, pero se tiene que validar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando, la data va cambiando, las personas y los comportamientos de las personas van cambiando. Entonces es importante que se hagan validación, ¿no? Y esta persona, el implementador de datos, se encarga justamente de darle sentido, ¿no? De asegurarse que esta información, este modelo que se ha generado es todavía útil. El ingeniero de datos. El ingeniero de datos es realmente es el experto en manejar las tecnologías de información, ¿no? Él se encarga de que toda esta información de datos, todos los datos que hemos visto, sean útiles. Se encarga inclusive de validar la calidad de esa información. Ya les habían comentado que si la información es incorrecta, nuestras decisiones pueden ser incorrectas o nuestros modelos van a ser incorrectos. Entonces, este ingeniero de datos tiene una tarea muy, muy grande. En muchos países el ingeniero de datos, en lugar del científico de datos, es el que tiene más bien mayor peso, ¿no? Entonces seguramente gana más. Hay muchos países que están más arriba. Y este es el que se encarga de hacer el modelado de la arquitectura de datos, ¿no? De preparar la información, de asegurarse que está lista para hacer el análisis, para que el analista haga análisis de datos, para que el experto en Machine Learning utilice los datos para hacer sus modelos, y él se asegura que la calidad de la información esté correcta, ¿no? Entonces, toda esta parte es el mundo realmente de la ciencia de datos. Pero ustedes, también como profesionales, seguramente van a poder avanzar un poco más, si les gusta, por supuesto, porque el mundo es amplio. Tal vez necesitan también tener un conocimiento de mayor experiencia en esta industria, ¿no? Conocimientos en, no sé, en la empresa en la que estén trabajando. Si quisieran trabajar en Facebook, por ejemplo, seguramente tendrían que conocer un poco más la empresa, cómo funciona. Un Uber, ¿no? Entender cómo funcionan, qué es lo que se ha generado hasta el momento, cómo funcionan sus algoritmos actuales, entender cómo funcionan incluso los procesos externos que no tienen que ver precisamente con datos, ¿no? Entonces, este experto en la industria tiene un conocimiento de esa empresa, tiene conocimiento técnico, y por supuesto que tiene el conocimiento y sabe cómo funcionan los procesos dentro de ese negocio. Entonces, también es importante que vean que a pesar de que ustedes tienen como esta línea en la que podrían estar trabajando, igual se pueden ir un poco a la parte del negocio, ¿no? Como para entender mejor, y con eso ya realmente le darían mayor valor agregado, ¿no? El gerente de proyecto, hay gerente de analítica, hay gerente, digamos, que es el que organiza y planea más bien la gestión de datos, es justamente el que es encargado de administrar, ¿no? Toda esa información. Es el que principalmente tiene la comunicación con el cliente, primero para entender las necesidades que existan, ¿no? Y segundo, para comunicar también cuáles serían los resultados. Obviamente todo el equipo trabaja en comunicación, pero este es el que tiene como el cargo de asegurarse de que esa necesidad, tanto en el equipo técnico como en el equipo de negocios, se entienda muy bien, ¿no? Es el que logra y el que tiene que tratar de generar la mayor colaboración entre los socios, ¿no? Asegurarse que el negocio está realmente capitalizando bien los datos que se tienen, asegurándose del uso correcto de los datos, la seguridad de la información y especialmente la toma de decisiones con datos. Entonces, este es el que se encarga de organizar todo eso, ¿no? Ahora, entendiendo que esta es la forma en la que se organizan los equipos, también es importante entender cuáles son los conocimientos que ellos necesitan, ¿no?
Entonces, seguramente en la carrera que ustedes están viendo van a ver que hay áreas específicas y temas que tienen que ver con estadística, con modelos matemáticos. También hay desarrollo de aplicaciones porque un modelo científico se tiene que deployar, o se tiene que mostrar en una aplicación, ¿no? También hay la especialidad de manejo de datos porque la información que está por todas partes con el Big Data, hay un montón de información que se tiene que saber procesar, ¿no? Hay bases de datos relacionales, hay bases de datos más bien de texto, de imagen, igual hay que saber trabajarlas, ¿no? Y por supuesto, ya les decía, es importante el conocimiento en la industria. En general, en el mundo, este es el perfil de un científico de datos, ¿no? En general, es un hombre, así que muchachas, si me están escuchando, únanse al equipo. El 70% de los científicos de datos son hombres, ¿no? Ellos también utilizan 2 lenguajes, o sea que si van a empezar la carrera también es importante que trabajen mucho en el desarrollo del inglés, ¿no? Que es como el nivel, como el lenguaje básico para entender todo lo que hay en la bibliografía también respecto a ciencia de datos. Hay un montón de libros y la mayoría de las cosas están en inglés. Estos científicos de datos, especialmente en Europa y en Estados Unidos, son nuevas, como es una nueva profesión, entonces tienen entre 2 y 4 años de antigüedad, no es que sean tan antiguos, ¿no? A pesar de que la técnica ha sido ya descubierta hace años, en general el promedio es 2 años, ¿no? Es también gente que ha trabajado aproximadamente 4 años y medio, digamos, trabajando como científico de datos, pero también tiene experiencia en otras áreas, ¿no? Tampoco es muy joven, sino que antes ha tenido un poco de experiencia en alguna otra industria, ¿no? Esta persona tiene el conocimiento también en general de los lenguajes de R y Python, que seguramente ustedes los han escuchado. En este momento Python se está posicionando un poco más arriba que R, pero ambos son muy útiles, ¿no? Para hacer el análisis de datos. Y seguramente van a seguir mejorando en el tiempo. La mayoría de los científicos de datos también tienen una maestría, un doctorado. Entiendo que las personas que les han hablado anteriormente a mí también tenían una maestría, un doctorado, y tienen mucho, ¿no? De conocimiento, no solamente de la parte del negocio, sino también la parte técnica. Que al final la matemática y la estadística que incluye es bastante, así que hay que siempre poner atención, hay que seguir buscando nuevos cursos, ¿no? Para afianzar, para mejorar el hacha, ¿no? Para que su conocimiento sea más sólido. Y parte de las características que tienen estas personas, que les decía que se desarrollan en matemática y estadística, en ciencias de la computación y tienen dominio del negocio, una de las claves, y es muy importante para todos, es el pensamiento analítico, ¿no? Y la resolución de problemas. No se pueden tratar de implementar modelos de ciencia de datos si es que no se ha entendido bien el problema, ¿no? El problema de negocio. Si Facebook no hubiera entendido bien qué es lo que están buscando los usuarios, qué es lo que quieren cuando están navegando, ¿no? Si realmente quieren conectar con otra gente o leerlos por detrás para ver qué información están revisando, entonces el negocio se caería. Así que es importantísimo el pensamiento analítico, la resolución de problemas, entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y hacerse preguntas. Nunca está de más, nadie se enoja si hay una pregunta, entonces es importante como cuestionarse las cosas. ¿Se podría hacer de alguna manera mejor? ¿Se puede disminuir costos? ¿Se puede mejorar los ingresos? Siempre hay oportunidad de mejora, ¿no? Bueno, otra cosa que es importante es la característica del comportamiento, ¿no? Los valores, ética, responsabilidad, confiabilidad, adaptabilidad, no solamente son importantes en estos nuevos tiempos, sino muy importantes en la parte del manejo de datos, ¿no? Recuerden que igual Mark Zuckerberg ha estado frente a un jurado, frente a unos jueces, para tratar de explicar por qué no estaba utilizando la información de manera correcta. Entonces, eso mismo nos pasa en las organizaciones. Cuando trabajamos con datos, estamos tratando de aprovechar la información, y si utilizamos de mala forma esta información, de manera irresponsable, pues podemos causar muchos problemas, ¿no? Y realmente causaríamos más daño que bien. Entonces es importante también mantener estos valores. Les decía, y lo recalco siempre, el conocimiento del negocio es muy importante.
no solamente aprendan la técnica, sino también miren desde arriba y traten de ver qué es lo que necesita la empresa. Me ha pasado mucho que las personas que trabajan en tecnología son como más cerradas y centradas en la tecnología en sí. Pero la verdad es que la tecnología no aporta mucho, sino aporta al negocio. Entonces sí es importante como tener esa mirada desde arriba y asegurarse de hacer las preguntas necesarias, ¿no? Para un científico de datos también es muy importante las habilidades en comunicación, ¿no? Hay una comunicación verbal, hay una comunicación que no es verbal, hay una habilidad que es escrita, los estudios a veces se presentan con un informe un poco más largo, ¿no? Y hay esa habilidad de escucha que nos permite entender los problemas que existen detrás de una historia que alguien nos está contando. Hay también muchas habilidades de interacción, ¿no? Que tienen que ver también con liderazgo, con influencia, con trabajo en equipos. Eso es importante que ustedes las desarrollen. Es parte en realidad de una práctica, así que seguramente en sus años en la universidad van a estar trabajando un poco con eso, pero recuérdenlo, no se olviden. Y lo último, muy importante también, es el manejo de la herramienta y de la tecnología, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la herramienta en sí, ¿no? El desarrollo del lenguaje, sino entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo se analizan los negocios, qué oportunidades hay. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, para finalizar, les quiero comentar que realmente los retos sí son grandes en cuanto a manejo de información, pero con la preparación y la disciplina, estos retos se hacen pequeños y nosotros podemos encontrar un mundo de oportunidades cuando se trabaja con datos. Los datos son un mundo y creo que si nosotros afilamos bien nuestra pluma, vamos a poder hacer las cosas y que funcionen muy bien. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a ti. Yo creo que con toda la información que hemos estado obteniendo el día de hoy de tu ponencia, vamos a tener una gran cantidad de cosas. Vamos a abrir entonces este pequeño espacio para ver si hay consultas de parte de nuestros participantes. No sé si tienen alguna pregunta o ya algo que quedó flotando que les gustaría acentuar un poco más. Adelante, Ronald, tienes la manito levantada. Buenas tardes. Una consulta. Usted habló en un inicio sobre el perfil del científico de datos en un contexto más internacional o ajeno al país, ¿no? ¿Tendrá algún tipo de perfil a nivel nacional? Es decir, actualmente en Bolivia, ¿quiénes ocupan el perfil de científico de datos o áreas relacionadas? No sé si son más informáticos o economistas o estadísticos, matemáticos, no sé. ¿Tendrá ahorita algún dato de perfil en Bolivia? Hola, Ronald. Buenísima tu pregunta. Te cuento que no tengo la estadística actual de cómo se mueven los científicos en este momento, pero sí tengo el valor empírico. Te cuento que actualmente yo tengo un equipo de trabajo de 8 personas. Yo soy la única mujer. Entonces, esa es la estadística. En mi anterior equipo éramos 20 personas aproximadamente, todos entre ingenieros, científicos de datos, calidad de información, etcétera, y éramos 5 mujeres y el resto eran hombres. Las áreas en las que están trabajando o las especialidades que tenían, sí, es cierto, hay mucha gente de tecnología, la mayoría varones también. Y el otro grupo, pues ahora actualmente la verdad es que trabajo muchísimo con más gente de negocio, ¿no? Que ha empezado a utilizar y a trabajar y a entender mejor las herramientas de data science, ¿no? Pero ellos conocen mucho más el negocio. Entonces son economistas, son financieros y son comerciales. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Estimado Marco, tienes la mano levantada. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo te va? ¿Mucho tiempo? Una consulta, un poquito alineado a lo que decía Ronald, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué empresas, o bueno, qué áreas de negocio en Bolivia, digamos,
consideran a la ciencia de datos y a la gestión de datos como importantes. De ejemplo, nosotros tú y yo venimos de telecomunicaciones. Sabemos que esa es una de las áreas grandes, pero eso es a nivel global. Pero en tu experiencia trabajando allá, ¿qué otras áreas has identificado donde se puede, digamos, apostar a los datos? Marco, qué placer escucharte tanto tiempo. Pues yo estaba trabajando con Marco, estábamos trabajando en telecomunicaciones en República Dominicana hace años, así que un placer, un gusto escucharte. Pues actualmente te comento que lo que he visto es que más bien las áreas de comercial específicamente están tratando de explotar los datos lo más posible. No solamente por ejemplo, en área de telecomunicaciones, he visto así que han explotado un montón de datos y especialmente en la parte de compras, ¿no? Lo mismo que creo que nos pasaba en República Dominicana. Entonces el área comercial es el que se está explotando muchísimo porque saben que las ventas y la cantidad de proveedores y más bien de competencia es cada vez más alto, entonces ellos están buscando mejorar sus habilidades en cuanto a ciencia de datos. Muchas gracias, Luz, por la respuesta. Excelente, muchísimas gracias. Por mi parte también tendría una pequeña consulta justamente alineado a lo que estaban haciendo las anteriores consultas. En el tema del área de finanzas, ¿tú crees que existe una buena posibilidad de explotar los datos, una buena posibilidad de trabajar con datos en el área de finanzas, tal vez fintechs o sistemas financieros? Totalmente. Mira, actualmente, y por eso ponía también la lámina, uno de los desafíos más grandes es el análisis en la parte financiera, el análisis de costos, ¿no? Contabilidad, finanzas. Los negocios en este tiempo de pandemia han tenido que reinventarse, ¿no? Y han tenido que cambiar muchas cosas. Entonces es importante ahí encontrar cuál es la opción de disminuir los costos, no solamente relacionado a cambios en procesos, sino a entender cómo se mueve la gente, ¿no? Y poder reducir esa información. Ahora, en cuanto a fintech, muchísimo, ¿no? Justamente el cambio de las finanzas con la tecnología da la posibilidad de capturar muchísima más información. Ayer estuve hablando justamente con la gerente del Banco FIE y me decía, nosotros estamos buscando científicos de datos que nos ayuden a encontrar cómo nuestros clientes pueden hacerse más rápido con los créditos, ¿no? O a quiénes realmente tendríamos que dar los créditos. Entonces, esa parte de explotar información en fintech, en finanzas, en banca, está más bien despertando ahora, ¿no? Porque hay mucha información. Excelente, muchas gracias. Tenemos una última consulta por parte de Sergio. Adelante, estimado Sergio. Muchas gracias. Buenas noches, Luz. Gracias por toda la información novedosa que nos has brindado. Quería hacerte una consulta para este tema de científico de datos. Bueno, es un tema que si bien ya lo conocíamos hace unos 2 o 3 años en Bolivia, pero muy poco se está aplicando, ¿no? O existen muy pocas personas especializadas en esta área. Mi consulta es la siguiente. ¿Tú consideras que es necesario hacer una carrera como de 5 años para poder interiorizarse con todo lo que es análisis de datos, o es mejor hacer una maestría directamente en Big Data o en Business Intelligence, que es lo que están ofreciendo algunas universidades? Gracias por la pregunta. En realidad, en general, me van a matar aquí los de Univalle, yo pienso que las carreras deberían acortarse. Cuando tú tratas de obtener ese conocimiento, podrías obtenerlo seguramente en menos tiempo. Pero creo que el problema más grande se da más bien en cuanto al ser humano, ¿no? Se da en cuanto a la persona. Creo que las personas necesitan cierto nivel de madurez como para entender qué es lo que pueden hacer con esa profesión. O sea, puedes tener todas las herramientas, pero no tener toda la madurez ni la forma de trabajo adecuada. Entonces, creo que los conocimientos los puedes adquirir más rápido, pero la formación en general te conviene complementarla con muchas otras más cosas. Mi ejemplo es que, por ejemplo, yo he estudiado hace años una maestría que tenía un énfasis también en minería de datos, y yo sigo estudiando. Justo ahora estoy terminando un diplomado, he hecho cursos en las plataformas web, ¿no? Relacionadas justamente a ciencia de datos. Entonces, voy aprendiendo y voy afinando
todo el tiempo mi pluma, ¿no? Y creo que vale la pena que el mensaje también para todos nosotros sea, necesito centrarme y entender bien, ¿no? Darme mi tiempo para conocer mejor esta técnica, aprender muchas más cosas, formarme yo como profesional y como persona, y probablemente esa sea como la propuesta de Univalle y de las universidades en el país. El conocimiento técnico lo puedes adquirir muy rápido. Muchas gracias, ¿no? Justamente era por eso, hay veces el tiempo juega un factor ahí ponderante para poder decidir, ¿no? Muchas veces tenemos algunos negocios, otros trabajos, entonces el tema del tiempo es la clave, ¿no? No quisiera volver a la edad de 30, 40 años, volver a topar la universidad y estudiar esos 5 años, pero hay veces ahora el tiempo tiene otros factores, ¿no? Muchas gracias, Luz. Con gusto, Sergio. Y voy a complementar algo. Yo también entiendo que según el perfil que tengas, también Univalle tiene, bueno, otras universidades también, tiene propuestas un poco más cortas, ¿no? Que se adecúan seguramente a la etapa profesional en la que nos encontramos. Así que éxito, busca nomás. Excelentísimo. Muchísimas gracias entonces, estimada Luz, estimada Yalile, por tu tiempo y por ofrecernos también toda esta explicación tan vasta sobre ciencia de datos, ya entrando un poco más a la parte empresarial y cómo va contribuyendo en nuestro sector. Entonces, nuevamente gracias. Para todos los presentes, vamos a estar dando una pequeña pausa antes de nuestra última exposición. De todas maneras, van a estar atentos, vamos a estar abriendo de nuevo la llamada y también mandando los enlaces. Muchas gracias, Luz, que tengas una muy buena noche. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.